Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario institucional del Centro de Geociencias. Mi nombre es Adriana Espino y estamos hoy con un tema muy interesante acerca de los procesos de interacción de agua-roca en aguas subterráneas y aguas superficiales. Para presentarnos esta charla tenemos a la doctora Selene Olea Olea, quien estudió Ingeniería Geológica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM e hizo la maestría y doctorado en Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geología también de la UNAM. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el grupo de limnología tropical en la FES Iztacala y sus líneas de investigación están enfocadas en los procesos naturales y producto del cambio global que afectan las aguas subterráneas y superficiales. Este tema además resulta ser bastante pertinente en el marco del año de las aguas subterráneas. Entonces estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros la doctora Selene. Doctora, tienes unos 45 minutos para presentarnos tu charla, de 30 a 45 minutos para tener tiempo de una ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Qué gusto estar aquí. Gracias a todos por asistir. Y bueno, hoy estoy muy contenta porque quiero platicarles lo importante que es la interacción entre el agua y las rocas y cómo esa interacción nos va a ayudar a describir y encontrar procesos que a lo mejor no podemos ver a simple vista, ¿no? Entonces aquí tenemos un diagramita que nos está explicando pues diferentes flujos, ¿va? Podemos ver aquí estas flechitas azules, que es un flujo mucho más somero, y estas que es un flujo más profundo. Quiero que las tengan en mente en todo lo que les voy a ir platicando en esta presentación, para que cuando les diga el agua que circula en las rocas, nos imaginemos esto, el agua que está en el subsuelo. Lo primero de lo que les voy a hablar es este trabajo, que fue mi trabajo de maestría, donde analizamos el impacto de la actividad agrícola en el agua subterránea en una zona de Chiapas. Esta zona se ubicó en los lagos de Montebello, al sureste de Chiapas. La geología esencialmente son rocas carbonatadas, como podemos ver aquí, con algunos minerales evaporíticos. Y las lagunas de Montebello son estos cuerpos azules de agua que vemos aquí. Aquí toma relevancia dos cosas: la geología, que vemos que son rocas carbonatadas, que son de fácil disolución, y los rasgos estructurales, estas son fallas. Entonces podemos ver que esta serie de lagos se formaron en una zona donde tenemos rasgos estructurales que les dieron origen. Y bueno, estos son los lagos de Montebello. Si alguna vez han tenido la posibilidad de conocerlos o los han visto por ahí, pues son hermosos. Atraen mucho turismo, tienen una gran importancia no solo turística, sino que brindan varios servicios ecosistémicos para la región, y por lo tanto son una fuente de agua, de comida, de belleza para todo México. Y bueno, lo que pasa es que en esta zona se presentaron problemas de contaminación. Aquí vemos un río, que si se fijan el color del agua es como verdosa, entonces es pues un río que está presentando contaminación. Acaba el río más adelante y vemos pues que espuma, ¿no? Entonces estamos viendo que el agua que llevan los ríos, que van a llegar a esas lagunas tan bonitas y tan hermosas, pues presenta contaminación. Y aquí tenemos otra imagen de las mismas lagunas. Entonces, las que tenemos arriba, si se fijan, tienen un color como verde, así como que si yo voy a pasear y ando de turista, no me gustaría verlas. En cambio, la que tengo abajo es azulita, es bonita, ahí sí me gustaría meterme en una lanchita y pasear. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿por qué si las dos son lagunas del mismo sitio, pues, por qué la de arriba está contaminada y la de abajo no? ¿Por qué la de arriba se ve fea y la de abajo se ve bonita, no? Entonces, pues ya se ponen a recorrer la zona y encuentran que pues hay alta actividad agrícola. Estos son algunos de los envases que se utilizan para aplicar fertilizantes. Hay viveros improvisados de jitomates, entonces el jitomate necesita mucho nitrógeno para estar así rojito y bonito. Entonces los agricultores utilizan fertilizantes y también pesticidas sin medir, sin tener una norma de cuánto van a aplicar por cada planta o por cada hectárea de cultivo, simplemente lo aplican a lo que es su entender. Y bueno, esta es una imagen donde quisimos llegar al agua subterránea para comprender cómo esos fertilizantes y plaguicidas que se están metiendo a los cultivos, aquí tenemos un cultivo de milpas, pueden llegar al agua.
pero en la zona, como se acuerdan, pues vimos una imagen, son lagos, entonces las personas sacan agua de los lagos y no hay pozos, casi no hay pozos ahí, porque no necesitan cavar un pozo para llegar al agua, ¿no? El agua la sacan del lago. Entonces aquí hicimos unos piezómetros de muestreo. En la primera foto podemos ver esto. Esta es una barrenadora manual donde se va sacando el suelo en tandas de 25 a 30 centímetros y se va profundizando hasta que encontramos el nivel del agua. Esta es la imagen donde encontramos el nivel del agua. Ya que tenemos el nivel del agua, pues se instala la tubería y ya se tiene un piezómetro para muestrear el agua. Entonces instalamos una serie de piezómetros para responder estas preguntas de investigación. La primera era, ¿existe contaminación por nitratos en el agua subterránea? ¿Por qué? Bueno, los fertilizantes que se utilizan, la mayoría de ellos están compuestos por por nitrógeno. Entonces creemos que podemos ver esa coloración verde en el agua porque a lo mejor todos esos fertilizantes que se están utilizando en la zona agrícola se están metiendo por medio de infiltración al subsuelo y están circulando en el medio subterráneo y entonces el agua subterránea lleva nitratos y esos nitratos se están descargando en las lagunas. ¿Sí? Es lo que pensamos. Ahora, cuando estábamos haciendo esos piezómetros encontramos cristales de sulfatos. Entonces también nos pusimos a pensar, oye, estos sulfatos vienen de las fuentes naturales, o sea, de la geología de la zona, o provienen de los fertilizantes, porque otro de los compuestos que se utilizan los fertilizantes son sulfatos. Y la otra pregunta que nos hicimos, bueno, el nitrógeno y los sulfatos son naturales, son de los fertilizantes y qué procesos de interacción agua-roca están sucediendo en la zona. Es decir, cómo está interactuando el agua con las rocas carbonatadas que tengo en la zona. ¿Sale? Y entonces generamos un modelo conceptual. Lo primero que se hace en estos procesos de interacción agua-roca es tener las preguntas de investigación con un modelo conceptual. Entonces nosotros dijimos, esta es una zona agrícola, aquí pusimos todas las plantitas, ¿no? Les están aplicando fertilizantes, hicimos los piezómetros y cuando los íbamos construyendo obtuvimos toda su litología. Estas son los cortes litológicos de cada piezómetro. Entonces obtuvimos su litología y nos dimos cuenta pues, que había minerales, cristales de yeso, y entonces hicimos la hipótesis de que creemos que la contaminación que llega a los lagos, miren, este es el lago llamado de San Lorenzo, se debe a que estamos usando fertilizantes nitrogenados y sulfatados en la zona agrícola que se infiltran al medio subterráneo y entonces el agua subterránea lleva estas concentraciones de nitratos y de sulfatos y cuando descargan en el lago, pues empiezan a cambiar su calidad del agua. Lo que pasa aquí es que el agua, al tener alta disponibilidad de nitratos, pues todas las algas y toda la vegetación que está en el lago, pues va a estar impulsada a crecer porque va a tener mucho alimento y entonces se va a empezar a llenar y a llenar de vegetación, de algas, de algas, de algas, y entonces el agua se va a empezar a poner verde porque ya no va a tener como espacio para que circule y entre la luz de la atmósfera, ¿sale? Entonces ese fue nuestro modelo conceptual. Nosotros dijimos, creemos que los fertilizantes que se están usando en la zona están llegando al agua subterránea y se están yendo a los lagos y por eso están contaminados. Ahora, ¿qué utilizamos para demostrarlo y cómo nos dimos cuenta de los procesos de interacción agua-roca? Lo hicimos a través de modelación hidrogeoquímica. La modelación hidrogeoquímica consiste en tomar una zona de estudio, esta es la zona de estudio, determinar los sitios en los que vamos a modelar, estos son los sitios, conocer la geología, por eso es que hicimos los pisómetros y conocimos cómo era la geología hacia abajo, es decir, en qué rocas estamos, qué minerales tienen las rocas, porque para modelar necesitamos conocer los minerales con los que el agua va interactuando en su flujo y también es muy importante saber cómo es esa tasa de interacción. Por ejemplo, hay minerales que fácil se disuelven y hay minerales que no, que puede estar el agua circulando y llevar ahí cientos de años, miles de años y apenas empieza como a interactuar el mineral con ella. Esto nos va a hablar pues de cómo son los procesos de interacción. Entonces aquí tenemos la zona de estudio. Este es el río Grande de Comitán, el que les mostré que tenía el agua contaminada con espuma. Y este es el primer lago. Este lago es el primero del sistema de lagos y este está contaminado. Entonces nuestro modelo conceptual dice que el agua que viene por aquí
descarga en el río y en el lago y lo está contaminando. ¿Sale? Entonces aquí tenemos la geología de cada uno de los 14 piezómetros que se hicieron. Si se fijan, son materiales sueltos, ¿no? Arcillas, limos, arenas, combinación de los mismos, ¿sale? Y aquí empezamos con nuestro primer modelo. Vimos que teníamos yesos, entonces nosotros queremos saber si esos yesos vienen de un proceso natural, es decir, que son de alguna fuente, de la zona de estudio, donde se disolvieron los sulfatos, circularon y aquí precipitaron, o si son producto de los fertilizantes, ¿sale? Entonces el modelo conceptual, yo estoy suponiendo que estos yesos son producto del uso de fertilizantes que está entrando y entonces cuando el agua lleva contenido de estos sulfatos, llega un momento en que es tanto el contenido de sulfatos que tiene que dice, ya no puedo circular más sulfatos y entonces precipita y se forma un mineral de yeso. Y entonces seguimos, vamos a ver si esta suposición es cierta o no. Y hicimos una recopilación de todos los fertilizantes que se usaban en la zona. Si se fijan, estos son los nombres, estas son las fórmulas químicas. Podemos ver que muchísimos llevan sulfatos y también nitratos nitrógeno como les mencionaba. Y bueno, hicimos un modelo en FRIXI, que es un código de modelación hidrogeoquímica, donde metimos las concentraciones de calcio y de sulfatos, que la unión de estos dos me va a formar el yeso, y le dijimos, a ver, concéntrame todo lo que yo tengo en este sitio de los de muestreo, y veme saturando el calcio y el sulfato. Si la saturación se daba al mismo tiempo, como se fijan aquí, es que es una fuente natural. Si yo no hubiera tenido la saturación del calcio y el sulfato juntos, era una fuente por medio de contaminación, porque si nos fijamos acá, pues los sulfatos no vienen con el calcio, ¿no? En los fertilizantes. Entonces, si yo hubiera tenido más, hubiera sido una fuente por medio de los fertilizantes y no una fuente natural. Entonces, por medio de la modelación hidrogeoquímica, nos dimos cuenta que, aunque sí, aquí es mayor la proporción de sulfato que de calcio, si se fijan, esta línea recta nos hablaba de que estábamos teniendo una formación única, ¿no? Así como natural, como que voy creciendo en este sentido y es un comportamiento natural. Entonces descartamos que los sulfatos fueran una fuente de contaminación en el agua subterránea y entonces nos dimos cuenta que estos yesos provenían de una fuente natural. Ese fue el primer modelo. Después hicimos la saturación, que fue ver cómo se iba saturando el yeso y el calcio. Y nos dimos cuenta de lo mismo, ¿no? Que en la misma medida que se saturaba el calcio, se saturaba el yeso. Entonces es un proceso natural y no tiene nada que ver con la contaminación, ¿sí? Los dos se saturaban donde mismo. Después nos fuimos a los nitratos y dijimos, hay que ver si el nitrógeno que se está usando en los fertilizantes está generando contaminación, porque medimos el nitrógeno en el agua subterránea y nos dimos cuenta de que casi no tenía nada. Solo había como 2 sitios con nitrógeno y los demás no tenían nada de nitrógeno. Entonces, otro proceso que estudiamos cuando hacemos modelación hidrogeoquímica y procesos de interacción agua-roca es cómo el nitrógeno se va entrando en los procesos de reacción redox y entonces empieza a reducir por medio de la desnitrificación. Entonces, lo que pasa es que yo sí tenía nitrógeno en el agua, pero entonces empiezo a oxidarme y a reducirme con la materia orgánica, con el carbono orgánico y con todo lo que tengo en el medio subterráneo, y entonces me reduzco y el nitrógeno se va como gas a la atmósfera y ya no lo encuentro en el agua, pero eso no quiere decir que no hubiera nitrógeno. Entonces modelamos estas reacciones de desnitrificación y nos dimos cuenta que eso era lo que estaba pasando, que el nitrógeno sí estaba presente, pero se estaba desnitrificando y entonces no lo podíamos medir porque ya se había ido como gas a la atmósfera. Y bueno, y otra modelación que hicimos fue la modelación inversa. Esta consiste en conocer los procesos de interacción agua-roca que se están dando entre el agua y los carbonatos que tenemos en las rocas carbonatadas para saber en qué medida se están disolviendo o precipitando los minerales. Aquí todos los signos negativos sería lo contrario a lo que nosotros pensaríamos, ¿no? Yo les digo negativo y ustedes me van a decir, negativo es algo que se disuelve y positivo es algo que se precipita. Pero en la modelación hidrogeoquímica es al revés. Todos los signos negativos va a ser algo que se precipita y todos los signos positivos va a ser algo que se disuelve.
Entonces aquí nos dimos cuenta que se estaban precipitando ciertos minerales y disolviendo otros. Estos son los resultados que nos da la modelación hidrogeoquímica. Entonces, al final encontramos que el nitrógeno y el sulfato y el uso de fertilizantes en la zona no estaba transportando contaminación en el agua subterránea. Entonces, los lagos estaban contaminados, tenían alta concentración de nitrógeno, estaban eutrofizados, pero no tenía que ver con el agua subterránea. Por ahí otras personas se pusieron a estudiar esto y se dieron cuenta que pues tenía que ver con el arrastre superficial de estos fertilizantes que, como les mencioné, se utilizan en grandes cantidades y pues quedan muchos restos que no son utilizados por las plantas. Entonces, cuando se riega o cuando llueve, toda esa agua circulaba de manera superficial y fue la que llegó a los lagos. Pero ya nos dimos cuenta con la modelación hidrogeoquímica y estos procesos de interacción agua-roca que no fue el agua subterránea, ¿va? El siguiente trabajo del que les quiero platicar, este sí está publicado, es donde hablamos de los procesos de interacción agua-roca en un sistema de flujo. Esta es la zona de estudio. Es dentro de la Ciudad de México. Si se fijan, aquí tengo varios símbolos, puntos, cuadros, triángulos, rombos. Cada uno me habla de una componente de un sistema de flujo que se caracterizó y se definió en otro artículo. Y estas líneas negras que vemos aquí nos van a hablar de los procesos de interacción agua-roca que tengo por secciones de modelado. Estas se llaman secciones de modelado. Entonces, ¿qué es un sistema de flujo? Para entender de qué vamos a hablar. Bueno, un sistema de flujo es un sistema único donde yo estoy circulando con agua subterránea y voy a estar integrado por componentes. Mis componentes van a tener que ver con la relación de cuánto tiempo tengo desde que me infiltré y empecé a circular en el flujo subterráneo y cómo fue mi proceso de interacción entre el agua y las rocas. ¿Por qué? Porque hay componentes muy cortas, como esta de acá, la local pequeña, que así la llamamos nosotros, que es agua, por ejemplo, que acaba de llover, se metió al suelo y a lo mejor lleva un mes ahí, 2 meses, y de repente sale, ¿no? Sale por medio de un manantial o sale en algún arroyito o en algún sitio, ¿no? Entonces el tiempo de interacción que tuvo esta agua que acaba de llover con las rocas fue mínimo y creemos que casi no pudo interactuar con las rocas y casi no pudo disolver ningún mineral. Luego tenemos esta otra componente que es la local, donde el agua entró y a lo mejor tiene circulando ahí 2 años, 3 años, 10 años, ¿no? Entonces ya tuvo más tiempo para interactuar con las rocas y cuando interactuó con las rocas, pues empezó a disolver un poquito más de minerales, ¿no? Y luego tenemos la componente intermedia. Esta generalmente se caracteriza porque es aguas que tienen más evolución química y las aguas conforme evolucionan químicamente se empiezan a convertir en predominantemente sulfatadas. Entonces, esta componente es agua que entró, se infiltró y lleva mucho tiempo circulando ahí en el medio subterráneo. No sabemos si la escala de decenas o cientos de años, pero la característica más predominante es que son aguas que son ricas en sulfatos, ¿sale? Y luego aquí tenemos otras dos componentes, una es regional fría y otra es regional caliente. A las dos se les llamó regionales porque la fría y la caliente, las dos tienen mucho cloro, ¿no? Entonces las aguas de reciente infiltración, que son las de acá arriba, son aguas bicarbonatadas químicamente. Las aguas de la componente intermedia son aguas sulfatadas y las aguas muy evolucionadas tienden a parecerse al agua de mar. Entonces son muy ricas en cloro. Estas dos eran muy ricas en cloro, solamente que una era caliente y la otra era fría. Esta era caliente porque se filtró a mayor profundidad, se encontró una falla, se fue a mayor profundidad, se calentó y si nosotros pensáramos que saliera de manera natural como estas que tenemos aquí, pues esa agua que se calentó cuando saliera iba a tardar mucho tiempo en salir y se iba a enfriar, ¿no? Como esta que viene aquí. Lo que pasa es que esta entró por una falla, se calentó y cuando salió se encontró otra falla y la falla le permitió que saliera de manera más rápida, que no se tardara tanto en circular por el medio subterráneo y entonces pudimos tomar su temperatura caliente acá arriba. Estos son los que se estudiaron en este artículo. ¿Cómo se dan los procesos de interacción agua-roca entre estas componentes? ¿Sale? Entonces, las preguntas de investigación fueron, ¿está afectando la mezcla, la composición química del agua? ¿Por qué mezcla?
porque aunque yo tengo mis componentes aparentemente separadas, si se fijan la de arriba, la intermedia, la regional fría, la regional caliente, cuando yo pongo pozos de extracción y empiezo a jalar agua, imagínense que tienen un vaso grandote, ¿no? Y están todos en una fiesta y a todos les gustan las margaritas, ¿no? Y hicieron una margarita gigante y a todos les dieron su popote. Entonces todo el mundo empieza a jalar de la margarita con su popote y entonces a lo mejor había abajo alguna otra capa de la margarita que era de otra densidad, que no se mezclaba con la capa de arriba, pero cuando todos empezamos a jalar, pues esa capa se mezcló, ¿no? Imagínense algo así. Lo mismo pasa con el agua subterránea. Cuando empezamos a sacar agua, por ejemplo, aquí a esta profundidad, yo saco agua a mayor profundidad y a mayor profundidad, lo que genero es que esta división aparente de las componentes del sistema de flujo se me empiecen a mezclar. Entonces, a través de las interacciones agua-roca y de la modelación hidrogeoquímica, podemos saber cómo se está dando esa mezcla. Y la otra pregunta fue, ¿qué procesos de interacción agua-roca estaban presentes en cada una de las componentes? Aquí tenemos las secciones de modelado, que fueron las líneas que les conté. Y aquí vemos cómo modelamos de un sitio a otro la componente local. Esta es la intermedia y esta es la regional. ¿Sí se acuerdan que les dije que tuviéramos en mente como el agua que va circulando en las rocas arriba y abajo? Bueno, en esta tenemos agua que circula de manera local y agua que circula de manera profunda y llega a un punto donde estas dos se mezclan, ¿sale? Y por eso estamos modelando la mezcla. Si quieren conocer más de este artículo, pues con gusto les doy la referencia para que lo lean, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en estos procesos de interacción agua-roca? Bueno, que de la componente local, que era como mi agua de hasta arriba, de que no lleva mucho tiempo circulando, y entre la intermedia, que tengo alto contenido de sulfatos, pues estoy disolviendo andesitas, y que hay flujos de mezcla y precipitación de piritas, y que estos tienen relación con las andesitas, y bueno, que el alto contenido de sulfatos que tengo viene de los sulfatos que pueden tener las rocas volcánicas, aunque son muy pequeñas las concentraciones de sulfatos, pero como tengo más tiempo circulando en el medio subterráneo, tuve más tiempo para interactuar con esa cantidad pequeña de sulfatos que tenían las rocas y entonces fue acumulando poco a poco los sulfatos, ¿no? Ahora, de la componente local a la regional fría, que nos dimos cuenta que había unas rutas de flujo mucho más largas que tenían que ver con rasgos estructurales y que había interperización o meteorización de minerales silicatados como los piroxenos, las biotitas, las muscovitas, y esto nos provocaba que hubiera un enriquecimiento de iones, que fueron el sodio, el potasio, los bicarbonatos y el cloro. Entonces, si se fijan qué hicimos aquí, relacionamos la concentración química de estos iones que tiene el agua con la geología que estoy encontrando en las diferentes componentes. Y luego de la componente local a la regional caliente, nos dimos cuenta que había mezclas de flujos, de un flujo frío, que es el local que tengo arriba, y de un flujo caliente, que es el que tengo abajo. Y que estas mezclas se estaban dando con la disolución de minerales como la biotita, los piroxenos, las plagioclasas, y que esto aumentó el contacto de interacción que tenían estos minerales y entonces tengo altas concentraciones de cloro, calcio y magnesio, ¿no? Entonces, otra vez, los procesos de interacción agua-roca me están describiendo qué es lo que está pasando con el agua que está circulando en diferentes sitios de mi medio subterráneo y me estoy dando cuenta por qué las concentraciones iónicas que estoy midiendo tienen cierto valor y los relaciono con ciertos minerales, ¿sale? El siguiente trabajo es también en agua subterránea y en este tratamos de ver qué pasaba con un manantial termal que se encuentra al lado del aeropuerto, que es se llama el Peñón de los Baños. Por ahí si alguno de ustedes lo conoce y alguna vez visita la Ciudad de México, pues vayan. Se encuentra al lado del aeropuerto y bueno, aquí nos dimos a la tarea de estudiar de dónde le estaba llegando el agua y cómo estaban cambiando las condiciones de este sitio. Entonces, las preguntas de investigación era cómo es el impacto de la extracción intensiva de agua que se da, bueno, en esta zona y cómo afecta la composición química del manantial. Y luego, ¿cuál era la composición mineralógica original que tenía este sitio antes de que hubiera extracción intensiva en la Ciudad de México? Y qué procesos de interacción agua-roca se estaban dando en este sitio. Entonces aquí tenemos el modelo conceptual. Tenemos que aquí el agua está infiltrando en la zona alta y esta agua infiltra en la zona alta de la Sierra de las Cruces
se va de manera subterránea, se encuentra con rasgos estructurales que le permiten descender y calentarse, y después se encuentra con esta estructura que se llama la falla Michuca, que le permite salir de manera más rápido, ¿no? Y aquí conforme va saliendo se encuentra con este flujo que viene acá arriba. Fíjense, este viene de manera más somera, es agua de la componente local, que son aguas bicarbonatadas, y se mezcla con el agua más evolucionada, que dijimos que eran aguas cloruradas. Entonces, esta mezcla que se está produciendo aquí me está generando cambios en la composición química del agua. Y bueno, los manantiales termales y minerales se llaman así porque tienen concentraciones minerales que permiten que esas altas concentraciones de minerales se utilicen como terapia para la piel, para enfermedades respiratorias y para diferentes tipos de tratamientos, tanto en México como en el mundo. Entonces, cuando estamos generando una mezcla entre las concentraciones, digamos, que traía el agua en el fondo, con la concentración de una componente más somera, que se da por esta extracción intensiva, ¿no? De agua, como esa margarita, ese vaso de margarita que todos le sacamos agua al mismo tiempo y muchísima agua, pues me las va a mezclar y entonces eso me puede cambiar la composición ideal que tendría este manantial y me puede afectar como la sustentabilidad de este sitio, ¿no? Entonces aquí hicimos modelación igual para conocer las interacciones agua-roca de la componente intermedia, regional fría, regional caliente y del sitio de recarga que está en este dibujo, que aquí sería la recarga con la salida. ¿Sale? Este diagrama es un diagrama de Piper y nos habla que pues tenemos diferentes sitios de PB, es el Peñón de los Baños, que es el sitio que se estaba estudiando, y estos son los manantiales que se tomaron en la zona de recarga. Entonces, si se fijan, dentro de las mediciones del sitio, pues están en una zona de mezcla, ¿no? Las que se tomaron, hay unas que están en una zona de mezcla. ¿Qué quiere decir? Pues que sí estamos teniendo mezcla de componentes. Y entonces hicimos una modelación donde determinamos cómo era la mezcla de estas componentes, ¿sale? Entonces, aquí comparamos cuánto me salía si yo mezclaba la componente regional fría con la regional caliente para saber cuál era la concentración inicial de minerales, de iones en el agua antes de que se diera la extracción intensiva, que es la que tenemos en la última columna, ¿no? Que son los valores de la última columna. Entonces, esto se hace igual con Frixis, se hace la mezcla y estas fueron las concentraciones que se determinaron y quiero que la comparen contra las concentraciones que tenemos hoy en día. Si se fijan, hoy en día tenemos 45 grados de temperatura, pero en la modelación nos sugiere, porque los modelos siempre son suposiciones o propuestas de lo que puede estar sucediendo, entonces nos sugiere que antes era 62, ¿no? Otra que varió mucho es que ahora tengo 722 miligramos litros de cloro, pero en la mezcla, que era lo que sucedía antes de la extracción intensiva de agua, tenía 1500 de cloro. Y lo mismo pasa con los bicarbonatos. Antes tenía 1030, ahora tengo 1030, perdón, y antes tenía 1700, ¿sí? Lo mismo pasa con el sodio. Ahora tengo 364 y antes tenía 842. Entonces, si se fijan, por medio de la modelación también puedo encontrar qué pasaba antes de las condiciones que tengo ahora y me puedo dar cuenta que con la extracción intensiva que estamos haciendo, estamos impactando la calidad del agua de algún sitio y estamos poniendo en riesgo, por ejemplo, en este sitio, pues la sustentabilidad, que podamos seguir usando esta agua termal, porque entonces si seguimos mezclando el agua de la componente local o de la intermedia que es fría con el agua de la componente regional que es caliente, pues entonces ya ni va a ser manantial termal, o sea, ya ni siquiera vamos a ir ahí porque el agua está calientita y ya no vamos a ir ahí porque ya no tiene concentraciones minerales óptimas que nos ayuden. Entonces, si les interesa también conocer más de este trabajo, pues lo pueden ver en el artículo, ¿no? También ahí tratamos de describir de dónde vienen estos bicarbonatos, ¿sí? ¿Ven? Son concentraciones altas. Las concentraciones altas de bicarbonatos están ya catalogadas mundialmente, que ayudan para ciertos problemas de la piel y se utilizan en países como en Inglaterra, en España, ¿no? En los Países Bajos, que ya está más establecido este desarrollo de aguas termales medicinales, como tratamiento para ciertas enfermedades. Entonces aquí nos dimos cuenta que los bicarbonatos venían de la disolución de la caliza y la dolomita, que son estas dos rocas, fíjense, son reacciones de interacción.
y que también podían venir de la disolución de minerales de silicatos, ¿sale? Como es esta de acá abajo, como el olivino, ¿no? Entonces, si yo tengo minerales carbonatados en el, digo, perdón, volcánicos en el sitio y estos tienen olivino, pues el olivino me puede estar disolviendo y generando bicarbonatos, ¿sale? ¿Qué otra cosa encontramos aquí? Bueno, yo tenía alto cloro y alto sodio. Entonces ustedes me van a decir, ah, pero usted me acaba de decir que cuando el agua es de una componente regional, tiende a parecerse a la composición del agua de mar. Entonces, pues no es raro que tenga cloro y sodio alto. Bueno, no es raro, pero con la modelación hidrogeoquímica, con los procesos de interacción agua-roca, nosotros podemos explicar por qué, de dónde viene ese cloro y de dónde viene ese sodio. Entonces nos dimos cuenta que el cloro venía de minerales filosilicatados, como los anfíboles y las micas, que igual en su fórmula química no van a tener cloro. Si ustedes van a la fórmula química, no hay cloro, sino que tienen pequeñas concentraciones de cloro que conforme se fueron disolviendo e interactuando con el tiempo entre el agua y las rocas, fueron teniendo un poquito de cloro, un poquito de cloro, un poquito de cloro, hasta que voy juntando más y más y más cloro y tengo más cloro, ¿no? Esto se puede ver en la secuencia de evolución química que se llama de Chebotarev, que es algo un poco más teórico. Y el sodio viene de las rocas andesíticas y de los minerales que tienen silicatos, ¿no? Como la plagioclasa en este caso. A lo mejor ustedes en otro sitio hubieran tenido feldespatos sódicos o algún otro mineral que tuviera también sodio. ¿Sale? Ahora, ¿de dónde vienen los sulfatos, el potasio, el calcio y el magnesio? Igual encontramos la fuente, ¿no? Los sulfatos venían de la disolución del yeso que estaba en las rocas carbonatadas. El potasio vino de la disolución de la biotita. El calcio y el magnesio venían tanto de la disolución de los piroxenos como de las plagioclasas. Y los valores altos de temperatura, pues de la circulación profunda que estaba teniendo este flujo, que al circular de manera profunda, pues va adquiriendo calor por medio del gradiente geotérmico de la Tierra y después asciende por una falla que le permite moverse rápidamente y entonces no pierde su temperatura, ¿va? También hicimos modelación inversa para conocer cuáles son los procesos de interacción agua-roca. Y bueno, aquí están señalados estos dos modelos porque son los que se eligieron. Bueno, este modelo, ¿no? La modelación nos va a dar, tanto en el caso pasado como en este, nos da a veces muchos modelos. Si se fijan, aquí me da 3 modelos. Entonces, les digo, los modelos nos dan como posibles propuestas de resultados de lo que puede estar pasando. Ahora, nosotros tenemos un modelo conceptual y por medio de este modelo conceptual descartamos un modelo de otro. Entonces, aquí está seleccionado el modelo 3 porque fue el modelo que se eligió como el más congruente para explicar los procesos de interacción agua-roca. Entonces, recordamos, cuando es positivo, en esto de la modelación es disolución y cuando es negativo es precipitación. Entonces, si se fijan, aquí tengo disolución de olivino, ¿no? De piroxenos, de caolinita, ¿no? ¿Va? Entonces encuentro qué minerales están disolviendo, qué minerales están precipitando y también la medida en la que están pasando estas reacciones. ¿Sale? El siguiente trabajo ya es de agua superficial. Aquí lo que tratamos de encontrar es cómo estos procesos de interacción agua-roca se están dando en el agua superficial. ¿Sale? Esta es la zona de estudio, es el río Sumacinta. Entonces aquí tenemos la cuenca media, que son las M's, y la cuenca baja, que son las B's, ¿sale? Entonces, empezamos a conocer qué era lo que estaba pasando aquí, ¿no? Esta es la geología del sitio. Es muy importante conocer la geología, como les decía, porque estamos hablando de interacción agua-roca y los minerales que tiene esa geología. Entonces, bueno, dijimos, esta es el agua que está circulando, se tomaron mediciones en secas, en lluvias, se vio cuál era la química para la cuenca media, para la cuenca baja, tanto en secas como en lluvias, y se plantearon las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuál es el papel de la distribución espacial? Es decir, si estoy en la cuenca media o en la cuenca baja, y estacional, si estoy en secas o en lluvias, en los procesos de interacción agua y roca que se están dando en el río, y cómo son los efectos antrópicos en la química del agua y cómo estos cambian estacionalmente. ¿Por qué? Porque en esta zona estamos teniendo actividades de agricultura, de ganadería, ¿sale? Estamos modificando el uso del suelo. Entonces también aquí hay uso de fertilizantes, de plaguicidas y de otros compuestos que yo puedo encontrar por medio de la modelación hidrogeoquímica y darme cuenta si son de una fuente natural o de una fuente antrópica.
¿sale? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer diagramas de interacción del agua superficial para conocer qué proceso es el que estaba predominando, ¿no? Entonces, aquí nos dimos cuenta que mayoritariamente había una dominancia con la interacción con la roca y en algunos sitios de la cuenca baja había evaporación. Después, este diagrama nos habla si estoy teniendo procesos de interacción con rocas carbonatadas o con rocas silicatadas. Y aquí si estoy teniendo una disolución de la halita, ¿sale? Y igual, ¿no? Igual son diagramas que me van a decir si estoy teniendo disolución de halita o estoy teniendo otro tipo de procesos. Y de acá abajo me va a hablar de como la interacción que tiene o la influencia que tiene el hombre con la química. Entonces, en que tengo de este lado, si se fijan, mi correlación, punto 995, ¿no? Entonces es una correlación muy alta. Y acá, pues no, es muy baja y por eso no se marcó, ¿no? Entonces aquí se encontró que aquí había una correlación muy alta y cuando yo tengo una correlación muy alta, estoy hablando que este sitio está influenciado por nitratos. Miren, aquí se graficó el logaritmo de nitratos contra cloro, más cloro entre bicarbonatos, ¿no? Entonces, estos diagramas son teóricos, están definidos ya por otras personas, yo solo los agarré y los apliqué, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean, bueno, es que aquí habla de la disolución de halita, ¿no? Y casi nadie se me está alineando con la disolución de halita. Igual acá habla de que las que están de un lado son meteorización por silicatos y otras por carbonatos, pero pues casi todas están como en medio, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los procesos de interacción agua-roca que se encontraron? Bueno, se hizo la modelación y nos dimos cuenta que estacionalmente en secas había mayor interacción entre rocas carbonatadas y menor interacción entre rocas silicatadas. ¿Cómo es esto? Ah, bueno, cuando yo estoy en secas, el agua que va circulando en el río de manera superficial está también interactuando con las rocas, ¿sale? Y entonces va a generar mayor disolución con los carbonatos y menor disolución con los silicatos. En cambio, cuando estoy en la estación de lluvias, tengo mayor caudal de agua y bueno, lo modelamos y nos dimos cuenta que no había esa diferencia, ¿no? Que en lluvias se disolvían igual las rocas carbonatadas que las rocas silicatadas, ¿no? Y luego en la cuenca baja nos dimos cuenta que había procesos de nitrificación, ¿va? Entonces, ¿se acuerdan que en el agua subterránea hablamos de desnitrificación? O sea, que mi nitrógeno se me va a ir a la atmósfera. En cambio, aquí tenemos nitrificación. ¿Qué pasa? Es común en el agua subterránea tener desnitrificación y es común en el agua superficial tener nitrificación, ¿sale? Por eso son diferentes procesos. Y bueno, se modelaron por medio de reacciones y se obtuvieron qué era lo que estaba pasando aquí, ¿no? Y bueno, eso es esencialmente de los que les quería platicar. Estoy atenta para sus comentarios, dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Selene. Estuvo maravillosa su presentación. Ya vemos que ha tenido bastante interacción con ese tipo de temas, bastante de producto científico también. Muchísimas gracias. Quiero saber si hay alguna pregunta aquí. Sí, a ver, tenemos una pregunta aquí. A ver si se alcanza a escuchar, si la puedes hacer fuerte o si quieres venir a hacerla aquí. A ver si se oye. ¿Sí? ¿Alcanzas a escuchar a la doctora? O si no desde acá. Sí, es que está, o si quieres que yo la haga, pero creo que es mejor que tú la hagas. ¿Sí? Pregúntale, a ver si me escucha. ¿Sí? ¿Selene me escucha? ¿Escuchas a la doctora? Sí, perfecto. Sí. Felicidades, está padrísimo tu trabajo sistemático y con un fuerte análisis de los datos. Yo aprendí un montón de cosas que no había entendido de flujo de agua subterránea ahorita porque hago más la parte física. Y te quería preguntar, con la experiencia que tienes y joven como eres, ¿cómo redefinirías el concepto de aguas fósiles? Ahora, con este nuevo punto de vista de mezclas, por ejemplo, de la margarita, pues de alguna manera el concepto de aguas fósiles ya no se sostiene, ¿no? Porque al final de cuentas, con una extracción tan excesiva y con la presencia de fallas, o tienes mezcla o tienes mezcla. Ese es un factor. Entonces, sí es cierto que existen algunos tipos de aguas que residen mucho tiempo y que pueden tener cierta carga iónica, por eso quisiera saber tu concepto de agua fósil, pero más importante aún es la influencia de las fallas y las fracturas en todo el sistema hidrogeológico, porque la mayor parte de las cuencas que tenemos en el centro del país
pues están falladas. Y ya se vio en el pozo de San Lorenzo Tezonco, que acaban de hacer hace unos años, que el agua que estaban sacando era mucho más joven de lo que habían pensado, y nosotros también lo hemos documentado también aquí en Querétaro. El agua tenía, incluso hay agua que circula por las fallas que puede tener hasta menos de 50 años de edad, de tan rápido que circula en medio fracturado. Entonces, esas eran un poco las dos preguntas, tu concepto de agua fósil y cómo, cómo es esta aproximación de la edad del agua, porque está circulando agua muy rápido por las fallas en estas cuencas, ¿no? Gracias. Gracias, doctora. La doctora Dora Carrión. Mucho gusto, doctora. Bueno, eso de agua fósil es muy interesante, ¿no? Porque depende del sitio donde estamos estudiando la definición que vamos a tener. Por ejemplo, mi definición es que, pues, las aguas para mí no son fósiles porque, pues, simplemente son aguas antiguas, ¿no? Entonces, está bien que utilicemos esa definición porque las definiciones nos ayudan a entender conceptos y a entender qué estamos estudiando, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, solo son aguas antiguas, no van a ser fósiles. Eso no quiere decir que utilizar el término de aguas fósiles esté mal, al contrario, está bien porque nos remonta, ¿no? A pensar en un fósil y a pensar en algo que tiene muchísimo tiempo allá abajo, ¿no? Ahora, ¿cómo se está dando esa mezcla? Es algo bien interesante que nosotros estamos estudiando, bueno, y que estudiamos en este trabajo, es que cuando determinamos la edad de esa agua, es incierta por estas mezclas que se están dando. Si ustedes leen este artículo, el primero de interacción agua-roca, los va a mandar a otro artículo donde se definen estos porcentajes de mezcla que hay entre un sitio y otro. Y pues ahí nos damos cuenta que en realidad la edad que estamos definiendo del agua pues no es una edad real, ¿no? Porque a lo mejor le medimos la edad y decimos, ay, tiene 13,000 años, como dice uno de estos artículos. Y también ahí se pone en duda que la edad sea cierta porque puede estar mezclada con agua más reciente, ¿no? Entonces es algo en lo que todavía tenemos que trabajar, en lo que todos tenemos que trabajar, ¿no? Tanto los que hacemos química como ustedes que hacen cuestiones físicas, para que podamos encontrar una respuesta que nos diga qué está pasando con esta edad. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Quisiera saber, ¿aquí en la sala hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Aquí en la sala Zoom tenemos por aquí varios participantes. A ver, déjame ver. Decía por aquí que alguien... ¿Yo alcé la mano? Sí, perfecto. Es que no está... Perfecto. Sí, doctora Rosa María, adelante. Hola. Bueno, es un excelente trabajo, muy interesante, sobre todo de una zona que increíblemente no se había estudiado así muy seriamente. Pero me queda una curiosidad, ¿por qué no utilizaste isótopos? Porque con eso hubieras fundamentado más, o sea, todo tu trabajo está en la composición química, etcétera. Pero yo creo que los isótopos te hubieran ayudado mucho para poder definir más, um, digamos, con mayor confianza la zona de recarga, las contribuciones de locales, etcétera. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, no lo mencioné, pero en el del manantial termal sí utilizamos isótopos, tanto estables como carbono 14. No entré en tantos detalles, pero bueno, si van al artículo, así definimos la zona de recarga y determinamos la edad del sitio. Para los sitios de la Cuenca de México, y bueno, en especial para la Ciudad de México, sí tomamos muestras para isótopos, mandamos las muestras al laboratorio y ya las iban a analizar y empezó la pandemia, ¿no? Entonces ya no se analizó nada. Al final de cuentas empezamos a construir como primero el modelo conceptual con la química, con la temperatura, con los datos que logramos recopilar, y estábamos esperando esos datos de isótopos para poder como completar el esquema y ver si el modelo conceptual se cumplía o había que ajustar alguna parte, pero como ya no se analizaron, pues ya de hecho las muestras ya hasta se perdieron, ¿no? Porque no las refrigeraron unas en donde las mandamos, y ya nos dijeron que, pues, que qué hacían con nuestros frasquitos, ¿no? Después de 2 años, más de 2 años, nos acaban de preguntar, oye, ¿y qué hacemos con tus frasquitos? ¿Ya te las tiramos o las van a guardar? No, ya tírenlas. Entonces, ahí no pudimos, pero donde sí pudimos rescatar es lo que hemos publicado hasta ahorita.
y esperamos con lo que sí analizamos de carbono 14, pues todavía seguir generando conocimiento. Muchas gracias y felicidades usted, por el doctora. trabajo. Doctor Carrillo. Sí, gracias. Pues también primeramente felicitarla porque es un trabajo bonito, completo, interesante, Selene. Y también un poco el comentario de Rosa María Prol me extrañó ver que no estaban los diagramas de deuterio, oxígeno 18, de isótopos del agua, pues que son básicos. Y ahí también puedes ver toda la parte de mezcla. De hecho, ahí puedes confirmar tus extremos de mezcla, tus porcentajes de mezcla. Y esto va aunado a la pregunta de Dora de la mezcla de agua antigua con agua reciente. Y pues hay técnicas de datación, carbono 14, hay que hacer correcciones, pero también están ahorita, y bueno, con un buen presupuesto y un buen proyecto, se pueden mandar hasta hacer cloro 36, es una técnica moderna que nos está dando aguas muy antiguas, de incluso varios miles de años o más. Y si tienes tu patrón de mezcla bien definido o tus muestras extremo claro, tu dato te va a salir un dato mezclado, ¿verdad? La edad. Pero si tú tienes los componentes extremos, te puedes ir a los extremos y también tratar de determinar o estimar o hacer un cálculo del porcentaje de mezcla para determinar la edad. Pero claro, son trabajos que se requieren más presupuesto, pero pues son técnicas modernas que se pueden aplicar a este tipo de trabajos para completar. Claro, se requieren nuevamente buenos recursos. De hecho, ahí en el Instituto de Física ya están tratando datan carbono 14 y están con algunos isótopos cosmogénicos, entre ellos el cloro 36, con doctor Luis Acosta, tiene por ahí su AMS, su espectrómetro de masas con acelerador para medir estos isótopos cosmogénicos que nos pueden datar, pero te digo, es cuestión de tener quizás más recursos u otro proyecto y a completarlo, pero lo que presentaste me parece muy bien y te felicito. Gracias. Muchas gracias, doctor. Fíjese que es lo que a mí me encanta de la ciencia, ¿no? Que podemos tomar diferentes caminos y con lo que tenemos, porque a veces no tenemos nada, lograr algo. El artículo que se cita en el de interacción agua-roca en la Ciudad de México utiliza otro método para definir esos porcentajes de mezcla, porque no teníamos los isótopos en ese entonces y de hecho nos costó mucho trabajo llegar a ese método porque decíamos, bueno, ¿qué hago con lo que tengo? Y veíamos que había muchas personas que utilizan el cloro, ¿no? Y miden la lluvia y miden muchas cosas y a mí es lo que me encanta de la ciencia, que podemos utilizar tantas cosas y podemos aprender de tantos trabajos de tantas personas y encontrar algo nuevo. Y bueno, sí, nosotros tratamos mucho de hacer eso que usted dijo, bueno, tratamos de colaborar en este trabajo con el lema en física para que analizara carbono 14. Me da mucho gusto saber que ya se está analizando ese de cloro. Ahora sí que en los próximos proyectos que me toque colaborar, voy a estar feliz de poder utilizar ese tipo de datos y de generar más conocimiento, porque, bueno, al final de cuentas lo que nosotros queríamos es empezar con el modelo conceptual, no irlo enriqueciendo como comenté. Lamentablemente pues se nos atravesó una pandemia y entre ella pues también la falta de recursos muchas veces es otra determinante para los análisis que se hacen y todos queremos ese mundo ideal donde podamos tener todo para analizar todo y yo creo sinceramente que algún día lo vamos a lograr, aunque sea una muestra, ¿no? La más representativa, pero la vamos a poder analizar. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Tenemos aquí otra pregunta que viene del Facebook de parte de Jorge Luis Monsalve Martínez. Nos dice, muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante y demuestra un excelente trabajo. Me gustó mucho. Tengo una duda. ¿Se ha intentado hacer el modelamiento de los flujos subterráneos por medio de algún software matemático? Había un estudiante de doctorado que iba a hacer esto, pero al final le ganaron los tiempos y ya no lo hizo. Creo que hay alguien que por allá andaba haciendo algo, pero no estoy segura. Entonces, me parece, no estoy segura, pero creo que está la doctora María Aurora Armiente en la sala. De hecho, bienvenida, doctora, si está por acá. Me parece que hay alguien en el equipo de trabajo de la doctora que sí ha trabajado con modelos matemáticos, pero no lo sé. Sería cosa de ver si
si ella nos quiere platicar. No sé, creo que si hay alguien más, alguna otra pregunta de Facebook, Jaime, si nos puedes indicar. Y si no, yo también te quiero felicitar, Selene. La verdad es que ya me habías platicado un poco de lo que era tu línea de investigación, pero me has dejado con la boca abierta sobre lo que haces. Tienes muchísima investigación de temas bastante interesantes. A mí me gustaría que si nos puedes explicar un poquito sobre, nos mostraste unas imágenes de las lagunas, y también nos platicaste de cómo está la dinámica y el flujo en Ciudad de México. Y hay momentos donde se ve perfectamente en las fotos estas imágenes de las lagunas, donde se ve una muy contaminada y otras no están contaminadas. Esto tiene que ver, que no se está mezclando la contaminación por las fallas estructurales, es un tema físico, o tiene que ver con las extracciones, ¿es antrópico o es geológico? El hecho de por qué no se está mezclando las lagunas. Sí, déjenme, si quieren les comparto otra vez mi pantalla y se los platico con la imagen para que sea más bonito. Gracias. Entonces, sí, es un tema físico. Las lagunas están divididas en dos zonas. Bueno, primero se las pongo en el mapa y ahorita se las cuento. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí. ¿Sí? Déjenme lo abro. Entonces, aquí tenemos dos sistemas de lagunas. Unas están como en la parte, ¿cómo les digo? Alta. O sea, aunque parece que están aquí topográficamente igual, estas están más arriba que estas topográficamente. Entonces, el agua que llega superficialmente a estas las contamina, pero como estas están topográficamente más arriba, no les llega el mismo flujo de agua superficial. Estas están como interconectadas de manera superficial porque hicieron canales para conectarlas a las personas que viven aquí. En cambio, estas no. Entonces, estas reciben agua superficial por medio del río y también reciben aportes de agua subterránea. En cambio, las que están acá solo reciben agua subterránea y no están conectadas de manera superficial. Entonces, cuando vemos esta imagen, que las de acá están contaminadas y las de acá no, es por eso, porque estas están más arriba que estas. Entonces, aunque estas traen agua contaminada, no les llega a estas. Eso, claro, les da como la pauta para que cuando están estudiando, bueno, estamos estudiando esto, es encontrar qué les pasó a las que tengo acá abajo para que no les pase a las que tengo acá arriba, ¿no? Entonces todavía hay personas, muchas personas y muchos equipos de trabajo en esa zona de Montebello, de muchos institutos de la UNAM, que se siguen dando la tarea de encontrar qué está pasando con el suelo, qué está pasando con los peces, qué está pasando con el río, ¿no? Hay muchas personas todavía que van en sus balsas a tomar muestras y todavía siguen muchos proyectos para encontrar qué pasó. Nosotros encontramos que por el agua subterránea no era, ¿no? Ahí. Entonces habrá que ver qué onda con el agua superficial. ¿Esa era la pregunta? Sí, es que sí está como muy misterioso porque tus resultados en realidad indican que no hay contaminación subterránea, ¿no? Entonces yo decía, bueno, entonces, ok, sí, entonces sí podría ser un tema más bien como antrópico. Sí, de hecho, todo eso es antrópico, ¿no? Pero ¿de dónde viene? Entonces, hay personas que tienen la teoría de que viene de manera superficial, pero todavía no lo han publicado ni lo han demostrado. Entonces, y otra pregunta, cuando hiciste tu proyecto, tu investigación en la parte de la Ciudad de México, ¿no incluiste posibles contaminantes? Ahí no vi que hubiera los contaminantes, por ejemplo, los nitratos, los nitrogenados y estos que pueden ser derivados de actividad otra vez humana, ¿no? Como contaminación. Sí, ¿no los incluiste? ¿Están incluidos? Sí medimos nitratos, pero en la modelación no se incluyeron porque no había como así como que, digamos que los pozos estén contaminados con nitratos, solamente los que, bueno, no contaminados, ¿no? Más bien que los pozos tengan concentraciones detectables de nitratos, porque no voy a hablar de contaminación, porque necesitamos tener un valor según la norma, ¿no? Son muy pocos, ¿no? De hecho, solamente los que están en zonas agrícolas, por ejemplo, en Milpa Alta, ¿no? Que hay sembradíos ahí de nopales y esos, pues esos a lo mejor tenían algo, ¿no? Entonces no los incluimos, pero se pueden tomar los valores de nitratos para modelar
y también con los nitratos nos podemos dar cuenta en qué componente andamos, ¿no? También si llegó a la local o si a lo mejor se me mezcló con otra, ¿no? Es algo que no hicimos que se podría hacer. Fantástico. Tenemos ya la respuesta de la doctora María Aurora Armienta. Muchísimas gracias. Nos dice muchas felicidades por la presentación. La modelación matemática de flujo subterráneo y transporte es la línea de investigación de la doctora Graciela Herrera en el Instituto de Geofísica. Entonces, es respuesta también para Jorge Luis Monsalve Martínez, que preguntaba si alguien ha trabajado esto con modelamientos matemáticos. Ahí está con quién te puedes acercar, con la doctora Graciela Herrera en el Instituto de Geofísica. Pues te agradecemos muchísimo, Selene. Si no hay más preguntas aquí en el auditorio, en el Zoom o en Facebook, te agradecemos muchísimo tu presencia. Estuvo muy interesante la charla. De hecho, mucho que aprender y mucho que seguir investigando en estos temas de las interacciones agua-roca y de aguas subterráneas y superficiales. Muchas gracias por todo. Y pues te esperamos en otra ocasión para que nos sigas platicando de todos tus hallazgos y tus investigaciones. Gracias a todos los que nos acompañaron y gracias a todos los que nos están escuchando por Facebook Live. Buenas tardes. Hasta luego.